Damos gracias a todos los que están aquí y a los que van a escuchar este video. Y hoy vamos a tratar de enseñar algo que seguramente no me va a alcanzar el tiempo porque en realidad forma parte de la estructura de Dios y los proyectos de Dios. Recién cantábamos una canción que se llama Dios de pactos. Y realmente Dios hace pactos con la humanidad. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar varias situaciones a donde los pactos que hace Dios con el hombre los vamos a refrescar y vamos a traer ese pacto al Nuevo Testamento. Vamos a recordar que Dios lo pone al hombre para que gobierne toda la creación que él había elaborado durante 6 días. El hombre peca, Dios lo aparta de su presencia, de su lugar espiritual, y lo condena a morir espiritualmente. La humanidad entra en un caos y Dios dice algo que siempre que lo recuerdo digo, ¿cómo habrá sido esos tiempos? Porque dijo Dios, me arrepiento de haber creado al hombre. Y mandó una inundación. Y lo buscó de toda la humanidad a una sola persona que vio que tenía un corazón diferente al resto. Este señor se llamó Noé y le dijo que construya un arca. Y tardó 100 años en construir un arca. Un arca muy grande era. Noé tenía más o menos 500 años. Después que Dios envía la inundación, hace otro pacto con el hombre. Y le dice, nunca más voy a volver a matar a la humanidad y la señal de mi pacto es este arco iris. Después la ciencia descubrió algo que está en la Biblia, que el arco iris solamente se forma después que llueve, que es lo que menciona la Biblia. Y la humanidad comenzó nuevamente. Uno de los hijos de Noé se llamaba Sem. Y de Sem, de su genealogía, nace una persona que es llamada Abraham. Y Dios vio el corazón de Abraham y dijo, con este varón voy a establecer un nuevo pacto. ¿Y el pacto cuál es? Porque hasta acá el pacto era con Noé, en donde todos nosotros no íbamos a perecer nunca más bajo las aguas de una inundación. Pero ahora tenía que hacer un pacto nuevamente. Y el pacto con Abraham era que si él se iba de su tierra y de su parentela y le creía a Dios que lo iba a llevar a una tierra especial, porque dice, vete de tu casa y tu parentela a la tierra que yo te mostraré, ni siquiera se le había mostrado. Es más, Abraham no conocía. Pero Abraham hizo algo que retrasa la bendición de Dios, que fue llevar a su sobrino Lot, y posiblemente en algunos escritos teológicos hablan de que Abraham también llevó a su papá, que vendría a ser el abuelo de Lot. Porque Abraham no tenía hijos, su media hermana, que era Sarai, que era su esposa, porque antes en las tribus, eran tribus nómades, se casaban entre los parientes. Y Dios hace un pacto con Abraham, otro pacto más, y le dice, cuando finalmente se separa de Lot, Abraham, y Lot elige irse hacia la tierra que era Betel. Betel significa la presencia de Dios, pero también había una presencia del mal. Y Abraham elige irse hacia el otro lado, y Dios le dice, ahora te bendeciré. Ahí hay un quiebre. Primero, Abraham no estaba, medio como parecía que no estaba tan seguro de lo que Dios le iba a decir, porque le dijo, vete de tu casa y tu parentela. Y Abraham se llevó parte de la familia. También se llevó, dice que tenía 308 esclavos y bueno, servidores, cabritos, ganado, y bueno, toda una estructura. Abraham era un hombre rico. Y recién después que se separa de Lot, le dice, ahora te voy a bendecir. Mira hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste, y toda la tierra que puedas ver y caminar va a ser tuya. Toda la tierra que pisen tus pies, le dijo después a Josué. Después de Abraham
Dios dice, de tu descendencia habrá una nueva nación. Y esa descendencia, después de que nace Isaac, bueno, Ismael es otro de los hijos que tiene con Agar, que alguna vez lo predicamos, de Isaac nace su hijo que se llamó Jacob. O sea, Jacob, nieto de Abraham, es quien Dios dice, de este Jacob, que cuando pelea con el ángel le llama Israel, que significa el que pelea con Dios, nace 12 tribus, 12 hijos y otro nuevo pacto. Cuando, hubo una hambruna, yo lo conté la vez pasada, una hambruna, Jacob tuvo un hijo llamado José, lo vendieron a Egipto, tuvo que llevarse la familia a Egipto. A Abraham también le pasó que frente a una gran hambruna que hubo en la tierra, tuvo que descender a Egipto. Bueno, pero algún día lo vamos a ampliar esa parte. Cuando Abraham baja a Egipto tiene una serie de percances, pero cuando baja Jacob, porque José es llevado como esclavo, de los 12 hijos a José que lo habían llevado como esclavo, cuando vuelve Moisés, ya 440 años después, lo voy a hacer más rápido, Dios escucha que el pueblo de Israel estaba siendo esclavo en Egipto, estaba siendo esclavizado. Dice que escuchó el clamor y tuvo misericordia y levantó un Salvador. Cuando Dios decide levantar un Salvador, los brujos, atentos a esto, le advierten a Faraón, y Faraón manda a matar a todos los hijos primogénitos del pueblo de Israel. En eso lo manda a matar a Moisés, pero Moisés es guardado por su madre durante meses, 3 meses, y luego es tirado al Nilo. Cuento todo esto porque cuando finalmente el pueblo de Egipto es liberado, se encuentran en el desierto y Dios hace un nuevo pacto con el hombre. Y ese nuevo pacto, que es la ley, le da la tabla de la ley, de los mandamientos, pone un sacerdote a que sea el que regule y el que lleve la palabra de Dios sobre el pueblo de Israel. Ese sacerdote es el hermano de Moisés llamado Aarón, y ese sacerdocio en la Biblia se conoce como el sacerdocio aarónico, en donde había que respetar la ley, había que seguir todos los mandatos, pero después de un tiempo Dios se da cuenta que esa ley no podía ser cumplida por los hombres, que era demasiado alto el target de esa ley. Entonces, perdón que acá se corrió todo, antes de esa ley, Dios le hace que Abraham, en una pelea para liberar a su sobrino Lot, que había caído preso en Sodoma y Gomorra, él establezca un encuentro. Y ahí aparece por primera vez alguien del que vamos a hablar hoy, llamado Melquisedec. Melquisedec aparece allá por Génesis 7, dice lo mismo que figura en en Génesis 12, lo mismo que figura en Hebreos 7, que dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Allá dice, Melquisedec, rey y sacerdote del mes del Dios Altísimo. Melquisedec, ahora lo vamos a comenzar a estudiar, vamos a tratar de desarrollarlo pausadamente. Es una figura de Cristo. ¿Por qué hice todo el relato anterior y me lo salté a Melquisedec y ya lo puse a Jacob, ya lo puse a José, ya lo puse a Moisés? Y ya lo puse a Aarón con un nuevo sacerdocio. Pero si nosotros vemos los acontecimientos desde el punto de vista histórico, antes de que el Señor levante el sacerdocio arónico, es un sacerdocio basado en la ley, ya lo había mandado a Cristo a que se encuentre con Abraham. Porque este Melquisedec es una sombra de Cristo. Vamos a ver qué dice Hebreo y después voy a terminar la idea que acabo de empezar. Porque este Melquisedec, Hebreos 7, versículo del 1 al 10, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham,
que volvía de derrotar los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente, Melquisedec significa rey de justicia, y también rey de Salem. Salem es un lugar que no figura en ningún mapa. Pero ¿cómo había un rey de un lugar llamado Salem? No, es que se cree que Salem después fue Jerusalén. Jerusalén es la ciudad de la promesa, es la ciudad celestial, es la ciudad que Dios copió aquí en la tierra, a donde levantó un templo hecho con manos de hombre. Pero ahora vamos a ver qué pasa con el templo que hay en el reino de los cielos. Dice, rey de Salem, esto es rey de paz. Y acá miren estos detalles. Dice, en el versículo 3, sin padre, sin madre, sin genealogía. Apa. La condenación que le da Dios a la serpiente en el Edén cuando hace que la mujer peque, la condena y le dijo, de la simiente de una mujer nacerá el que te va a pisar la cabeza, dice Satanás. Ese era Cristo. Pero Cristo nace de una madre para sostener la promesa de Dios, pero no nace de un padre terrenal. La simiente, el semen de Cristo, es del Espíritu Santo. Y acá dice, para que no haya ninguna santificación como la hay, bueno, es otra la palabra, se endiosa a la mujer, pero en realidad, para que esto no suceda, y esto está en el libro de Hebreos, el libro de Hebreos está en el Nuevo Testamento, y es un libro que yo coincido con los teólogos que dicen que es un libro que lo escribió Dios. Porque si ustedes quieren saber cómo es Dios en toda la Biblia, hay que leer el libro de Hebreos. Si ustedes quieren saber cuáles eran los pactos que tenía Dios con el antiguo mundo, lean el Antiguo Testamento. Si quieren saber todos los milagros que hace Jesús, hay que leer los Evangelios. Pero si quieren entender a Dios, hay que leer el libro de Hebreos. Porque Dios ahí nos enseña hasta lo que es la fe. Que en Hebreos 11.1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros en fe creemos que hay cosas que si se lo pedimos a Dios, aunque hoy no sean ciertas, van a ser ciertas. Por eso Dios, frente a unas preguntas que nos hace Amalia, que está acá en la reunión, nosotros tenemos que creer, inclusive aquellas cosas que no vemos. Y aunque el mundo nos diga que no puede ser, que ese cáncer te va a matar, que ese juicio va a salir en tu contra, que esa persona te va a traicionar, que esa persona no es la correcta, que aunque el mundo nos diga que es imposible cobrar algo que es intangible, que es imposible que frente a la situación del país a nosotros nos pueda ir bien, que es imposible que no habiendo plata venga alguien con plata y te arregle un juicio, o te pague, o te dé. La palabra de Dios dice que Dios le mandó, porque el pueblo de Israel nunca creyó, pero Dios le mandó, cuando salieron de esclavos de Egipto, que le pidieran oro y plata a los egipcios. Esa es la transferencia de riquezas de los que no creen a los que creen. Y esa promesa, como las que hace Dios, es eterna. Siempre va a estar. Siempre Dios le va a dar a sus hijos el sustento necesario, el pan nuestro de cada día. Que no solamente es alimento, sino también es palabra. Y palabra de fe. Por eso, acá, volviendo al versículo 3, dice que este es Melquisedec, que era un tipo y sombra de Jesucristo, no tenía padre terrenal, no tenía madre terrenal y no tenía genealogía terrenal. Porque tanto Melquisedec, que es Cristo, llamado en la forma antigua, porque se le llamó
Rey de paz, Rey de justicia, Rey de Jerusalén, acabamos de decir Salem. Todo eso es Cristo en nuestras vidas. El que nos trae paz, el que es justo. Y aunque alguien quiera quedarse con todo, Dios es justo. Y sabe qué parte le corresponde a cada uno. Cuando nosotros tenemos que reclamarle algo a alguien que nos debe, Señor, que se haga justicia, que se haga tu justicia. Porque lo que yo hice merece el pago. Porque mis años al lado de esa persona merecen que yo tenga un porcentaje de esos bienes. Porque lo que yo he hecho es sembrado vida, porque cuando nosotros trabajamos, ¿qué hacemos? Le vendemos a otros 8 horas de nuestra vida, que no recuperamos más, y que eso tiene un precio, que tiene un valor. Cuando nosotros nos unimos en matrimonio, nosotros nos unimos durante muchos años de nuestra vida, y eso también tiene un costo de vida, le vamos a poner así por no ponerle otro nombre, que cuando estas cosas, la ley civil dice que los bienes se deben repartir, la ley de Dios también, porque Dios es un Dios justo. Dice que, fíjense, sigue diciendo en el versículo 3, que Jesús, Melquisedec, que no tenía padre terrenal, no tenía madre terrenal, no tenía genealogía terrenal, dice que ni tenía principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, que permanece sacerdote para siempre. ¿Qué dice Dios acá? Que antes de levantar al sacerdocio arónico, ese sacerdocio que hoy los judíos siguen creyendo y que siguen solamente tratando de cumplir la Torá, que nadie la puede cumplir, ni todos los mandamientos de Dios, que nadie los puede cumplir. Dios dijo, yo voy a enviar a mi Hijo como sumo sacerdote ¿de qué? De un nuevo pacto. Porque a Dios lo que le interesó después que destruyó la humanidad es no volver a destruirla. Lo que a Dios le interesó con Abraham es hacer una simiente de personas que construyan y pueblen el mundo. Dice que vayamos y fructifiquemos en el mundo y que todos le adoremos. Pero como la ley, mire, antes de que Dios estableciera el sacerdocio arónico, estableció el sacerdocio de Cristo. Y a pesar de que les dio la ley, porque uno dice, pero ¿por qué les dio la ley? Podría haberle dicho nacer a Cristo. Lo hizo nacer en el tiempo que Dios determinó que era el tiempo correcto. Pero para ese nuevo pacto tenía que haber un nuevo sacerdote. Y ahora vamos a ver cómo es esto del nuevo sacerdocio. ¿Por qué Cristo es antes que Aarón? Porque este pacto en el Antiguo Testamento se corta y en la escribanía de los cielos se establece un nuevo testamento. Ustedes saben que el testamento, ¿qué es? Es la determinación de quiénes se van a quedar con los bienes que una persona hizo en la tierra para cuando esa persona no esté en la tierra. Entonces, en un testamento deja una herencia. Y hay otras cosas más también en un testamento. Pone condiciones, pone cláusulas, pero bueno, vamos a quedarnos con la herencia. Pero vamos a determinar algo más. Así como para que ese testamento tenga validez, ¿quién lo tiene que certificar a Esther en la tierra? Un escribano. O sea que en la tierra hay una escribanía y en el cielo hay otra. Hay una escribanía en el reino de los cielos, a donde Dios hizo un pacto y lo certificó con leyes celestiales. Pero también Jesús vino a romper las actas, así dice la palabra de Dios, que había en ese pacto escrito en la escribanía de los cielos, para darnos vida y vida en abundancia, para darnos salvación que es eterna. Dios no se puede contradecir de la palabra. Por eso algunos que dicen que la salvación se pierde, tienen que primero
no solamente volver a leer la Biblia otra vez, sino que arrepentirse en el trono de la gracia de Dios para conocerlo a Dios. Dios no se arrepiente. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, dice la ley. Entonces el que dice que Dios nos va a quitar la salvación porque uno se agarraron, un día escuché que porque uno se agarra trompada en la calle puede perder la salvación. No, a lo sumo puede ir preso por agresión, pero la salvación de Dios es eterna porque ya está escrita en la escribanía de los cielos. Lo que después viene en el bautismo es que el Espíritu Santo mora en nosotros. Cuando nos bautizamos, comenzamos a tener vida en el Espíritu y el Espíritu vive en nosotros. O sea, es salvación y gracia, que ya vamos a predicar sobre lo que es la salvación y lo que es la gracia. Pero ahora vamos a seguir, todavía estoy en los 3 primeros versículos de la primera placa, y son 6. Bueno, seguramente vamos a ser prudentes con los horarios y demás, y vamos a tener que en algún momento dejarlo para el otro domingo. Vamos a seguir hablando de Melquisedec. Fíjense en las consideraciones que hace el libro de Hebreos. Dice, considerad pues cuán grande era Melquisedec, que Abraham, el patriarca, o sea, el padre de la fe de los judíos, para los judíos, el padre de la fe es Abraham. Y acá dice, fíjense ustedes cuán grande era Melquisedec, que Abraham, el patriarca, le dio los diezmos del botín de haber conquistado 5 reinos. Y después podemos hablar sobre los diezmos, pero ¿el diezmo qué es? Abraham, les voy a hacer un paréntesis cortito, esto es más profundo, recién cuando tuvo, dio. Hay gente que va a algunas iglesias, y yo lo he visto, que da lo que no tiene. Jesús dijo, cuando en el templo una viuda dio las últimas 2 monedas que tenía, dice, miren el ejemplo de esa viuda, de esa anciana, que dio hasta lo que no tiene. Y también hay otro ejemplo de dar lo que no tenemos, cuando Isaac le pide a la viuda que le haga primero de comer a él, y la viuda le dice, che, me queda un poco de harina de aceite para comer mi hijo y yo, y darnos por muertos, porque no hay más que comer. Pero Dios, cuando uno entrega hasta lo que no tiene, Dios bendice. Abraham, eso es una siembra, pero Abraham dio un diezmo, pero lo dio después que tuvo, ¿qué? Un gran botín. Entonces le dio el diezmo a Abraham. En las iglesias se confunde todo esto. A mí ni siquiera me gusta hablar mucho, pero sí explicar que tienen principios que son ordenados. Dios no es un Dios de desorden. Dios es un Dios ordenado. Cuando nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, comienzan a ordenarse cosas interiormente. Y fíjense que la primera sensación que tiene la gente es que también comienza a ordenar lo que en su casa estaba desordenado, los que en sus papeles estaban desordenados, lo que en su vida estaba desordenado. Porque cuando entra el Espíritu y mora en nosotros, comenzamos a ordenar todas aquellas cosas que en nuestra vida estaban desordenadas. Entonces, después que dice que le dio los diezmos del botín, o sea, de lo que había ganado, no de lo que él tenía, porque antes señala a Abraham que era un hombre rico, pero de sus riquezas no le dio nada, sino que le dio, después que se encontró con Cristo, de su botín, dice en el versículo 5, ciertamente los que de entre los hijos de Leví era la tribu a donde en Deuteronomio y en el libro de los levitas, le dice Dios que era la tribu que iba a llevar el sacerdocio. Y el mayor de esa tribu lo establece como Aarón, el hermano de Moisés. Aarón era descendiente de Leví, Moisés también. Y creen algunos que también José. Entonces, ese sacerdocio que descendía de Leví, uno de los hijos de Israel, de Jacob,
Acá tiene un cambio. Dice que ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. O sea, en el antiguo pacto, todos tenían que darle el diezmo a esta tribu para que se sostenga. Pero, y ahí viene el pero de Dios, que cambia todo eso. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos. A ver, lo vamos a explicar bien. Pero Cristo, que no es de la genealogía de los levitas, tomó de Abraham el diezmo. O sea, es porque el pacto que iba a hacer Dios ya no era con Leví, sino era con Judá. Y ahora lo vamos a ver. Y lo bendijo al que tenía las promesas, que era Abraham. ¿Se acuerdan cuando yo dije Dios hizo un pacto con Abraham y le prometió que de su descendencia iban a hacer una gran nación? O sea, Abraham era el hombre de la promesa, entonces Cristo vino y lo bendijo. Y sin discusión alguna, el menor siempre es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos los hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Mire, acá le establece, Dios le dice, aunque esto parezca medio así, medio enredado, yo se los expliqué antes. Miren, antes que Abraham fuera, ya Cristo era. Antes que el sacerdocio arónico fuera, ya Cristo era. Antes que la tribu de Leví fuera, ya Cristo era. Cristo era, como dice Juan en el Evangelio, en Juan 1.1, que en el principio el Verbo ya existía, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. ¿Por qué dice esto y lo afirma categóricamente? Porque Juan, cuando es desterrado, el apóstol Juan, uno de los 12 apóstoles de Jesús, es desterrado de viejo a la isla de Patmos, Dios lo lleva y le muestra lo que escribe como el libro del Apocalipsis, que en realidad es el libro de las revelaciones, porque Cristo se revela a sí mismo y le dijo, mira con el poder que yo vengo a la tierra, que tengo un ejército celestial, y dice que lo vio vestido de luz. Cuando Juan vio todo eso, después escribió el Evangelio y dijo, el que era Cristo era desde el principio. Por eso acá en Hebreos dice, que algunos le atribuyen a Hebreos a Pablo, lo cual ni siquiera Pablo escribía así. Algunos le adjudican el libro de Hebreo a Apolo, que era otro predicador de la época. Pero el que se lo atribuye a Dios no le está errando. Pues yo también entiendo que solamente Dios acá reveló su plan. Nadie conoce el plan de Dios. Vamos a seguir en Hebreos 7, en el sacerdocio de Melquisedec. Y ya dentro de un rato vamos a orar. Y yo quería, si el Jero viene, que por lo menos los que hoy están acá, pasarles uno de los videos de la Voz de los Mártires. Esta entidad de Estados Unidos que ayuda a todos los cristianos que están en el mundo. Ustedes saben, yo ya les dije que en más de 80 naciones los cristianos son muertos, son degollados, son mutilados, son perseguidos y puestos en cárceles. Y esta organización ayuda. Y cuando se contactó conmigo a través de Sebastián Tijero, a quien bendigo y quien vamos a orar por él, por su enfermedad, solamente nos pidió que nunca dejemos de orar por los que sufren, por los hermanos que... Miren, hay gente que para leer la Biblia la tienen que leer de a hojitas, juntarse en un lugar, leerla en voz alta entre todos, y después que la leen, la tienen que romper y se tienen que comer la hoja. Porque si los encuentran con eso, no pueden andar con la Biblia como en la calle como andamos nosotros con la Biblia, sino que de a pedacitos de Biblia la tienen que leer y después se tienen que tragar las hojas para que no los castiguen.
Pero vamos a seguir dentro del sacerdocio de Melquisedec. Y acá es cierto que yo he traído mucha lectura bíblica, pero porque está todo explicado ahí. En el versículo 11 dice: si pues la perfección fuera del sacerdocio levítico, o sea, de Leví, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría de levantar otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Y acá viene la clave de todo esto. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también un cambio de ley. Nosotros, Cristo vino a la tierra a inaugurar un tiempo de gracia, un tiempo de salvación. Nosotros ya no tenemos que nosotros sí tenemos que cumplir los 10 mandamientos. Lo que hoy Dios sabe que no vamos a llegar a hacerlo en nuestra vida, porque todos tenemos algo, porque todos hemos venido de una situación, porque a veces no tenemos toda la voluntad de seguir a Dios y de congregarnos y cumplir todos sus mandatos. Por eso Dios envió a su Hijo a que muera por nosotros y Él lleve la carga de nuestros pecados. Lleve a la cruz nuestras enfermedades, nuestras dolencias, nuestros miedos, nuestros temores. Pero para eso tenía que haber un nuevo pacto, una nueva ley. Y para que haya un nuevo pacto y una nueva ley, tenía que haber un nuevo sacerdote. Y este sacerdote es Melquisedec en el antiguo pacto, y Jesucristo es el que viene a personificar en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, ese sacerdocio que ya es desde la antigüedad, el primer sacerdocio. Entonces, que Dios instauró en la tierra es el de Cristo. Después vino el de Aarón. Aunque a algunos, les gusta todavía lo de Aarón, les gusta el sacrificio de los animales. ¿Qué hacía el sacerdocio de Aarón para perdonar pecados? Yo lo he contado acá. Llevaban un cordero que no tenía mancha, que era perfecto. Lo degollaban y con su sangre hacían expiación de pecados. Pero ahora vamos a ver, que está medio el último, por eso sé que no lo voy a ver hoy, que antes de que el sacerdote hiciera la expiación de los pecados del pueblo, tenía que limpiarse de su pecado. O sea que Dios sabía que el sacerdocio que él había elegido, que era de la descendencia de Aarón y que venía de los levitas, lo mismo eran hombres e iban a ser pecadores. Por eso le pedía, había 2 lugares en el templo, que ahora lo vamos a ver, pero yo se lo voy a contar porque seguramente estoy viendo que ya llevamos más de media hora. Y este templo, el que Dios le manda a construir a Moisés, tenía 2 lugares, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo había la mesa de los panes y un candelabro con las luces. La luz es la luz de Dios que ilumina el camino. La mesa con el pan significa la provisión de Dios eterna para todos nosotros, pero también significa su palabra. Porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y después del velo había un lugar santísimo donde solamente el sacerdote podía entrar una vez al año y hacía la expiación. Pero antes de hacer expiación es pedir perdón por los pecados del pueblo, y ahí vamos a ver cómo pedía perdón. ¿Saben uno de los perdones que pedía el sacerdote? Decía, pido perdón por la ignorancia del pueblo. Porque antes no se accedía a leer la Biblia. Porque antes solamente los rollos canónicos o las historias, porque acuérdense ustedes que el pueblo de Israel era un pueblo que no sabía leer ni escribir, había estado de esclavo. Por eso Dios tiene que levantar un Salvador, educarlo dentro de los palacios de los faraones, que eran en la antigüedad los palacios cuya mayor tecnología había letrados, había escribas, le enseñaron a leer y escribir y pudo escribir los primeros 5 libros de la Biblia. Pero el hebreo, el arameo antiguo, que es uno de los idiomas que hablaba Abraham en Ur,
en la tierra donde él vivía, era un idioma que se había hecho para no ser escrito porque la gente no sabía leer y escribir. O sea, nadie sabía leer y escribir. Entonces todos hablaban. ¿Y cómo se contaban estas historias? Así. Había alguien que predicaba, que hablaba y contaba las historias. Y contaba las historias. Se reunían varias veces porque esas historias tenían que ser grabadas de memoria. ¿Para qué? Para poder repetir a la generación que seguía. O sea, yo como padre se lo tenía que contar a mi hijo, al Tato que está acá, y el Tato se lo tenía que contar a su hijo, que es el Bauti, que también está acá. Y así tenían que repetirse las tradiciones. No había escritura. Y el que no escuchaba, bueno, el sacerdote tenía que pedir perdón por la ignorancia del pueblo de Israel. Y bueno, vamos a seguir. Dice, porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también un cambio de ley. Y aquel de quien se dice es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés respecto del sacerdocio, o tocante al sacerdocio, dice acá. ¿Se acuerdan que cuando el pueblo de Israel estaba vagando en el desierto, Moisés, cuando se acercó al Jordán para ver la tierra que era Canaán, envió 12 espías. Esos 12 espías, dijeron que ese era el lugar oportuno. Los otros 10 dijeron, no, acá hay gigantes. Si cruzamos, esos gigantes nos van a devorar, nos van a comer. Todo era grande. Entonces Caleb y Josué dijeron, miren, las uvas son tan grandes porque la gente es grande. Dice que la uva era del tamaño de una sandía, pero porque los gigantes tenían ese tamaño. Y dijo, Dios va a poder con estos gigantes. Fueron los únicos 2 que dijeron que sí. ¿Y saben de dónde era Caleb? De la tribu de Judá. Quedó en la historia Caleb. Caleb quedó como rezagado de la historia. Pero de su tribu, de la tribu de Caleb, de la tribu de Judá, vinieron el rey David, nosotros vimos a Rahab, nosotros vimos que de la descendencia de Judá vino David, y de David vino Cristo. Entre Abraham y David había 14 generaciones, y entre David y Cristo 14 generaciones. Entonces, hay un nuevo pacto, una nueva ley. Ya no es más el pacto con los levitas ni con el sacerdocio arónico, sino que ahora es el pacto con la tribu de Judá y el sacerdocio de Melquisedec, que es Cristo. Entonces, dice que, estando esto de manifiesto, si esa semejanza de Melquisedec, se levanta un sacerdocio distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino que según el poder de una vida indestructible. Y ahora vamos a ver por qué. Dice, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia. Nada perfeccionó la ley, dice acá, de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¿Qué dice? La ley no perfeccionó nada en el hombre. Nada. Dios quiso hacer una humanidad perfecta, conforme a su voluntad, conforme a su imagen. Por eso dio una ley. Dijo, yo soy así. Yo no peco, yo no mato, yo no cometo adulterio, yo no robo. Yo todo lo que es Dios lo quiso para el hombre. Pero eso es imposible. Entonces tuvo que enviar a Cristo. Y una de las cosas que dice acá, que Cristo, cuando viene a la tierra, inaugura un sacerdocio eterno, que no tiene principio ni tiene final. Porque los sacerdotes que había hasta ese momento, como en el caso de Aarón, murieron. Lo único que quedó de Aarón, que estaba en el arca del pacto, que estaba en el lugar santísimo, era su vara, que floreció. Y dice que adentro de ese lugar santísimo y de esa arca del pacto están también los libros de la ley. Eso se ha perdido. Dicen que está escondido en algún lugar, pero hoy nadie sabe bien dónde. Pero ¿qué es Cristo? Cristo es
Es la persona de Dios hecha hombre que vino a inaugurar un nuevo pacto, un nuevo sacerdocio que es eterno, que no tiene final, que para nosotros hoy, como lo expliqué los otros días, sí, nosotros tenemos situaciones, tenemos problemas, tenemos dificultades, venimos acá, vamos a orar por cada problema, por cada dificultad, por la lista de oración de la gente que yo tengo aquí para orar, pero ¿saben una cosa? Después que Dios sana nuestro corazón y sana nuestras vidas, Él quiere que también le enseñemos a otro de Dios, que le hablemos a la gente de Dios. Ese es el pacto que Dios hace con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Estaba antes que nosotros estuviéramos en la tierra y va a estar después que nosotros estemos en la tierra. Yo le voy a pedir a Bauti si me puede acercar esta hojita, que justo se cayó, porque esto se viene corriendo. Mira, ¿me la puedes levantar? Gracias. Qué bueno que es mi nieto. Mira, saluda acá. Saluda a la cámara. Decirle, hola. Hola. Yo soy el nieto, decirle. Nadie te conoce, hay gente que no te conoce. Y hoy, gracias. Y para seguir, pero yo creo que ya es un tiempo prudente, ¿no es cierto? Hemos visto 2 placas de las 6, así que miren si hay riquezas en el sacerdocio de Cristo y en lo que Dios estableció desde la humanidad. Pero como es avanzada la hora, yo quiero orar por una lista de casi 20 personas que tengo acá, que me han pedido especialmente oración. Y también después de la reunión vamos a orar por una necesidad puntual que tiene Amalia, y si Tato quiere, no sé si vos necesitas que oremos por algo. ¿Alguien quiere que oremos por algo en especial? Bueno, vamos a orar por 3 niños hoy que necesitan apoyo escolar. Bueno, damos gracias a Dios. Yo sabía que este tema era largo, que he buscado el momento, el tiempo para poderlo enseñar, para poderlo predicar. Y les aseguro que anoche estuve hasta último momento tratando de ver cómo hacer lo más corto posible el tema. Pero es tan rico el sacerdocio de Melquisedec, que es Cristo, que es imposible determinarlo en una sola reunión. Si bien en el Antiguo Testamento, en Génesis 12, se habla muy poquito de Melquisedec, Hebreos lo da a conocer. Dios tuvo un plan. Ese plan de Dios siempre fue perfecto. ¿Y saben una cosa? Hasta se lo dijo al diablo. Le dice en Génesis, che, mirá que yo lo voy a traer a Melquisedec, él va a ser mi sacerdote. Y el diablo, que no tiene entendimiento, porque Satanás aparece en la Biblia solamente cuando sale para engañar a Eva, ¿sí? Y después dice, más adelante, tanto en Isaías como en Jeremías, que era el ángel de luz, que por creerse superior a Dios o querer ser superior a Dios, Dios lo expulsó, ¿sí?, a un lugar de fuego. Y el diablo siempre quiso imitar a Dios. Por eso hay muchas cosas que son parecidas a Dios, pero no es Dios. Por eso hay veces que nosotros creemos que si no venimos a una reunión porque salimos a pasear y ahí nos sentimos bien, ese momento de sentirnos bien es por ese momento. Después volvemos y tenemos nuevamente nuestros problemas que no se han solucionado. Eso le pasa a la gente que consume droga o que se alcoholiza. Claro, en el momento del consumo de la droga es un éxtasis. Me olvidé de mis problemas y después que se pasó el efecto de la droga. Por eso, parece Dios, pero no es Dios. Parece bueno, pero no es bueno. Solamente Dios sana y sana para siempre. Solamente Dios puede quitarnos nuestros sufrimientos y los quita para siempre. Por eso dice, no traigan a memoria el pasado hombre, o sea, lo que ustedes hacían en el pasado. Ya no se acuerden más. Acá la gente viene y me dice,
Porque si usted supiera lo que yo era, mire, ni yo quiero saberlo, ni a Dios le interesa. Porque a Dios no le interesa lo que usted ha sido. Dios no nos ve como lo que éramos, sino como lo que somos en Cristo. Por eso, nosotros ya tenemos que tener el valor de saber que Dios está en nosotros. Porque la gente dice, venimos de una cultura que nos dijeron que si nos portábamos mal, Mire, el Bauti se puede portar mal, que nunca se porta mal. El padre lo puede retar, porque a veces hace cosas que no tiene que hacer. Pero yo les aseguro que si el Bauti tiene hambre y le pide pan, el padre le da. La madre también. Y si hizo algo que realmente merece algo mayor, y le dice, quiero tomar un helado, al principio le van a decir que no, porque vos hiciste tal cosa o tal otra, pero finalmente le van a comprar el helado. Y si nosotros que sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, así dice la palabra, ¿cómo Dios no nos va a dar todo aquello que necesitemos? ¿A pesar de qué? De nuestros pecados, a pesar de nuestras faltas. Entonces, presentar a Cristo, yo todavía no tengo la capacidad de hacerlo en una sola reunión, y mucho menos su sacerdocio. Por eso voy a dejar para la reunión que viene, hablar de esto, y sí, ahora yo les voy a pedir a todos que si ustedes me pueden acompañar, y ahí también en su lugar, a donde ustedes estén y puedan escuchar este audio, vamos a levantar esta oración por todos aquellos hermanos que sufren. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor, te damos gracias por este día, por esta reunión, por podernos reunir y ser convocados en tu nombre. Señor, que este culto que hoy venimos a ofrecerte, este tiempo que hoy venimos a sembrarte, Señor, que te sea agradable, que sea de dicha y felicidad para nuestras vidas. Señor, quita toda angustia, todo dolor y toda preocupación. Señor, quita de nuestro corazón toda raíz de amargura, toda raíz que nos hace que volvamos a repetir situaciones de nuestro pasado. Señor, límpianos la mente, limpia nuestro corazón, limpia nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, para poder caminar tomados de tu mano por sendas de justicia, para saber que aunque pasemos por valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, no nos preocuparemos, porque tú estarás allí, porque tu vara y tu cayado nos infundirán aliento. Porque sabemos, Señor, que tú unges nuestra cabeza con aceite, con el aceite de la bendición, con el Espíritu Santo que ya mora en nosotros y nosotros en Él. Y que nuestra copa rebosa de tu provisión, rebosa de todo aquello que tú nos has bendecido, rebosa de todo aquello, Señor, que hemos recibido y de lo que vamos a recibir. Señor, te damos gracias porque sabemos que nuestras manos están extendidas para recibir tus bendiciones. Y aunque ahora no las veamos, sabemos que tus bendiciones vienen a nuestras manos. Sabemos y te damos gracias por lo que ya hemos recibido. Porque tú has sido generoso. Tú has puesto en nuestras manos cosas que ni siquiera pensábamos que íbamos a recibir. Señor, y hoy te pedimos por mayores cosas, por todas aquellas que están pendientes, por todas aquellas bendiciones, aquella lluvia de bendiciones que va a venir sobre nuestras vidas. Señor, abrimos nuestra mano, nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu para comenzar a recibirlas. Señor, hoy te damos gracias, Señor, y te pedimos y rogamos y clamamos por la vida de Bruno, Pablo, Damián, Jaime, Joel Ibarra y Lucas Machado. Señor, ellos están sometidos a la droga. Señor, te pedimos que los saques de ese mundo, que le hagas sentir asco cada vez que tomen droga, que le hagas sentir olor nauseabundo. También te pedimos por Pablo Hernán Botegoni, Señor, que él se alcoholiza, se pone violento y que todavía no ha podido sanar su angustia, y refugiarse en el alcohol, Señor, no le va a traer ninguna solución. Te pedimos, Señor, que tú pongas agrio el vino y el alcohol que consume, que le des olor nauseabundo para que él, Señor, se arrepienta y salga de esa vida. También, Señor, te pedimos por la vida de Roque del Valle Dáiz, Isabel Pacheco y César Fuentes, que están primero con una enfermedad cardíaca, los primeros, y César, Señor, hospitalizado. Señor, que sane su corazón, sane su angustia y les des paz.
Pedimos también por la paz de Bruno, Pablo Damain Jaime, Joel Ibarra y Lucas Machado. También por la paz de Hernán Botegoni. Señor, ahora te pedimos por 3 niños. Por Emilia Gómez, por Elian Toledo y por Bauti Nievas. Señor, que ellos están escolarizados y que ellos, Señor, en la escuela puedan ir aprendiendo todas las cosas que les enseñan, que sus compañeros, sus docentes y los directivos lo miren con los ojos que vos los miraste. Señor, te pedimos por estos niños, especialmente que tú los guardes, que ángeles estén a su alrededor protegiéndolos y cuidándolos. También te pedimos, Señor, por la vida de Patricia Ocaña, Virginia Alicia Pulido, Alejandra Dáez, Señor, que ellos pueden recibir la paz de Dios sobre su corazón, para que tengan entendimiento de todas las cosas que deben hacer en su vida. También te pido por la paz en el corazón de Miguel Morales y en el corazón de Mariela Ortiz, Señor, que de acá desde Córdoba le mandamos un abrazo de amor, de fe y de esperanza en ellos, sabiendo que tu presencia habita en ese lugar a donde ellos estén. Señor, guárdalos de todas las actividades que ellos puedan desarrollar, sana su angustia, su corazón, sus nervios, sus ansiedades y sus preocupaciones. Señor, dale un tiempo de gozo a cada uno de ellos y de paz, en el nombre de Jesús. También te pedimos, Señor, por el cáncer, por todas estas personas que hoy estamos orando, Señor, que tienen cáncer. Esta enfermedad que tanto daña a las células del ser humano, que las mata por una cuestión de angustia, de soledad, de dolor, de luto, de preocupación. Señor, te pedimos por la vida de Alfredo Lewis, Lidia Agüero, Cristina González y su amiga, y Sebastián Tijero. Señor, que todo nódulo cancerígeno hoy, Señor, desaparezca en el nombre de Jesús. Enviamos vida. Señor, nos levantamos en fe y en autoridad para pedirte, Padre, sanidad sobre la vida de estas personas y que ellos se vuelvan a Cristo. Padre, te damos gracias y te pedimos que aparte de la enfermedad sane su corazón y les des paz. Y te pido especialmente, Señor, en esta oración, por esta Asociación Internacional La Voz de los Mártires. Señor, que todo hermano en Cristo en el mundo que hoy no pueda leer tu palabra porque no conoce la Biblia, porque no le puede llegar a una Biblia, porque no la puede comprar, ni nadie se la puede acercar. Señor, que el Espíritu Santo los ministre con verdad y conocimiento y les recuerde todas las cosas. Señor, también te pedimos por esta organización para que pueda seguir ayudando a todas aquellas personas que son mutiladas, que son puestas en cárceles, para que el yugo del opresor, Señor, pueda alivianar la carga. También te pedimos y oramos por los que sufren y también por aquellos que son los opresores. Señor, tu palabra dice que oremos por aquellos que nos oprimen, que oremos por nuestros enemigos, para que tu paz, Señor, llene su corazón. Te pedimos por la vida, Señor, de Mario Cachavillán, Padre, para que el Espíritu Santo hoy llene su corazón y su mente. Señor, hoy, lo que parece imposible para sus hijos, para su familia, de que Él pueda cambiar. Señor, ahora, así, ahora, Señor, enviamos el espíritu de vida para que todo aquel rencor, toda aquella situación oscura en su vida, hoy tenga luz, para que se arrepienta de todas las cosas que ha hecho mal. Señor, para que Él no se engrandezca de lo malo que hace, sino que se arrepienta. Señor, que mañana, frente a la audiencia a donde va a estar presente, que se arrepienta. Señor, tócalo ahora, hazle sentir tu presencia. Señor, nosotros sabemos que físicamente no podemos cambiar nada, que tú eres el Dios de lo imposible. Y traigo a memoria las palabras de una persona escrita en un libro, que todo lo que podamos hacer nosotros lo debemos hacer y pedirte a vos todas aquellas cosas imposibles. Alguien dijo que Dios nos puede enviar el viento, pero nosotros tenemos que izar las velas. Señor, nosotros hoy en oración la ponemos a la vida de Amalia y a la vida de Mario, para que tú los guardes,
los cuides, los bendiga. Y como nos ha enseñado hoy tu palabra, tú eres un Dios de paz y un Dios de justicia. Que se haga justicia. Señor, que sea justo el acuerdo al que lleguen. Que sea justo. Señor, enviamos esa palabra a las oficinas a donde ellos mañana se van a encontrar. Y también te pedimos por el acuerdo judicial que ha hecho Tato, Señor, para que también en ese acuerdo haya justicia. Y sobre todo se pueda llevar en forma efectiva todo aquello que Él va a percibir. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por esta reunión. Gracias por la vida de mis hermanos. Gracias por la vida de todos los que están ahí. Del otro lado, que hoy pueden recibir una palabra, que pongan en oración todas aquellas necesidades que ustedes puedan tener, que Dios está presente, que Dios los ama, que Dios los convocó para este tiempo, que Dios cuando los hizo nacer ya tenía grabado este día en sus vidas, ya tenía la posibilidad de que ustedes hoy puedan escuchar su palabra, conocer de Él, conocer que su sacerdocio es eterno, dura para siempre, que va a estar aquí después que nosotros partamos de esta tierra, que el mejor negocio del hombre es creer en Dios. Que el mejor negocio del hombre es arrepentirse, es creer en su palabra. Les animo a que cada uno de ustedes tome un tiempo de reflexión, un tiempo de soledad para pensar hacia adentro todas aquellas cosas que hemos hecho mal, ponerlas en el trono de su gracia, porque tenemos un Dios justo, un Dios que perdona, un Dios que todo lo puede en nuestras vidas. Y que si hay alguna necesidad por la cual ustedes hoy puedan estar pasando, que la presenten delante de Dios, como dice Filipenses. Que todas sus peticiones sean conocidas delante de Dios, delante del altar de Cristo, delante del trono de su gracia. Porque en la escribanía de los cielos ya se sentenció que en la vida de ustedes haya bendición. Gracias, Señor, te damos por este día, y que la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo llene esta casa, llene este lugar, llene la vida de cada uno de los que aquí están y de los que han recibido la palabra por este medio en internet. En el nombre de Jesús. Amén.